¿Me escuchan? Sí, estamos aquí. Ingeniero. Ok, gracias. Bien, después de lo que hemos charlado ayer, hoy día podemos abocarnos directamente a ver de dónde partió el hormigón preesforzado. Y para esto vamos a ver un poco, después les explico, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, todas las carreteras, puentes, fábricas y la mayoría de las construcciones de Europa quedaron devastadas y destruidas. Por consiguiente, se debía empezar a reconstruir y para esto se requerían fábricas para la elaboración de un sinnúmero de materiales, donde los principales requieren el cemento y la metalurgia para la fabricación del fierro. De estas dos, la más complicada de su restauración era la del acero. Por consiguiente, era necesario crear un nuevo sistema estructural que demande menor cantidad tanto de fierro como de hormigón. Para esto fue el ingeniero Eugène Freycinet el que hizo las primeras pruebas para poder disminuir las cantidades tanto del hormigón como del fierro en base a la teoría de la compresión. Todo esto les voy a explicar poco a poco cómo funciona. Para lo cual colocó sobre una mesa una serie de libros en posición vertical, los mismos que al ser apretado con las manos lograba que las centrales no cayeran. Si aquí nosotros vemos esta situación, podemos colocar estos libros. ¿Cómo yo traslado estos libros de esta mesa a una mesa que tengo aquí al lado? Hay dos posibilidades. Uno, que estos libros los coloque verticalmente, los amarre por abajo, los agarre por abajo y los lleve en posición a la otra mesa. La otra, es la que se basó también de Eugène Freycinet para hacer esto, es colocar los libros uno al lado del otro. Y apretó con sus manos los dos libros extremos. ¿Qué estaba haciendo? Estaba creando una compresión interna. Por consiguiente, al apretar aquí y apretar aquí, yo podría trasladar estos libros a una mesa sin que se caigan los del medio. Esto gracias a que a la compresión que estoy creando en los libros. Obviamente que para eso yo necesito que tener rugosidad entre los libros, porque fíjense que yo coloco aquí cubos de hielo, los voy a apretar y van a salir volando toditos. Entonces necesito adherencia y rozamiento entre un libro y otro libro, para que justamente esa adherencia evite que salgan disparados los libros y yo pueda comprimirlos. Este fue el principio básico que él utilizó y dijo, si estoy pudiendo trasladar estos libros, primero levantarlos y después llevarlos a otra situación, sin necesidad de amarrarlos, ¿por qué no puedo hacer lo mismo con un puente? A esto era el principio de la compresión. Quiere decir que para poder hacer trabajar esto como una viga simplemente apoyada, vamos a poner aquí, si yo tengo una viga simplemente apoyada así, que puede ser de una sola pieza, o puedo hablar también de segmentos, bueno, de segmentos. ¿Cómo yo puedo garantizar que estos no se van a caer? ¿Cómo? Apretando justamente en los extremos. Yo aprieto aquí, y con la presión de apretar estoy logrando una compresión interna y de evitar que esto no se caiga nunca, ¿verdad? Gracias a la compresión que estoy creando. Sin embargo, ¿qué pasa si, por ejemplo, a esto yo le aumento una carga? Encima de los libros le pongo otra carga. Le pongo aquí una carga. ¿Seguirá aguantando? No, porque estoy aumentando la carga. Primero para los libros aguantaba. Yo le pongo otra hilera de hilos, ¿qué quiere decir? Que tengo que aumentar mi compresión. Ya no es lo mismo que antes. O entonces, cuanto mayor carga recibe esto, mayor ha de ser la presión que yo tengo que hacer con mis manos para que no colapsen los del medio. Ese es el principio básico del hormigón preesforzado, que con la pura compresión yo tengo que salvar obstáculos sin necesidad de acero de tracción.
¿Alguna pregunta? ¿Está claro este principio? Ojo, que este es el principio básico. Estamos diciendo que en el hormigón preforzado no ha de haber acero. Vamos a sustentar todo solamente con la compresión. Estamos haciendo desaparecer todo lo que es acero de tracción. ¿Está claro? No está claro. Sí, está bien. Ok. Este mismo dijo, ok, ¿qué pasa si en vez de libros yo coloco segmentos del mismo tamaño y los comprimo? Entonces estamos creando una compresión pura. La compresión pura es esta fuerza P dividida entre el área, esta área que tenemos aquí. ¿No es verdad? La base por la altura. Esa es mi área. Entonces, yo estoy creando una compresión pura en todos estos elementos, ya estoy aplicando la compresión. Bien, de aquí entonces empezó a partir el hormigón preforzado. Fíjense que en ningún momento él ha colocado acero aquí. El colocar acero aquí significa hormigón armado, ¿no ven? Donde las tensiones de tracción son absorbidas por el acero y las tensiones de compresión son absorbidas por el hormigón. Hagan de cuenta que estos elementos son hormigón o son libro, llámenlo lo que quieran. No importa el nombre. Lo que importa es lo que estamos aplicando aquí. Entonces quiere decir que este acero desaparece. Y solamente tenemos compresión, que es la fuerza sobre el área, es la tensión de compresión expresada en kilopons por centímetro cuadrado. Bien, una vez que hizo este experimento, dijo, ¿qué pasa si a este mismo elemento yo lo aprieto más abajo, creándole una compresión desplazada a una distancia E, que se llama excentricidad? ¿Qué pasa si yo lo aplico abajo? Estoy ayudándole a que no se caigan estos libros, porque por la fuerza que estoy aplicando debajo del eje neutro, si quieren, estoy obligando a que mi estructura se deforme. Se deforma así. ¿No es verdad? Se está deformando así. ¿Por qué? Porque el preesfuerzo por la excentricidad me está creando un momento interno. ¿No es verdad? Entonces, aparte de la compresión que me crea, yo estoy introduciendo otra tensión, que es el momento interno dividido entre el módulo resistente de la tensión. Seguimos hablando de kilopon por centímetro cuadrado. Pero al tener la desviación, estoy, si quieren, deformando mi estructura hacia arriba. Al deformar mi estructura hacia arriba, hay menos posibilidad que entre en tracción la fibra interior. Ese es el principio básico del hormigón preesforzado. Todo debe trabajar a la compresión y no debe existir tracción en la fibra inferior. ¿Qué pasaría si yo meto una carga aquí arriba? No se pone una carga cualquiera, con mucho color para diferenciar. Yo coloco una carga aquí, pero una carga grande. ¿Qué hace? Que se baje esta deformación y que indirectamente, o directamente, mejor dicho, haga que se produzca tracción en la fibra interior. Así. Okay. Esto, gracias a esta carga verde, se ha producido tracción. ¿Con qué aguanto yo esta tracción? ¿Con qué? Con nada, porque no tengo acero de tracción aquí abajo. Entonces, el rato que esta carga sea tan grande y supere esta deflexión que yo he creado, que se llama tensión previa, la deflexión antes de la aplicación de las cargas se llama tensión previa, lo vamos a ver más adelante en la definición. El rato con esta carga, esto va a ir bajando, esta deformación va a ir bajando, pero también va a ir bajando esto de aquí. Y cuanto más carga yo meta aquí, entonces mayor
cuanto más carga yo meta aquí, estoy bajando, hasta que pasa al horizontal. El rato que pasa al horizontal, aquí se crea tracción, ese momento colapsa la estructura, porque no tengo armadura de tracción. La compresión que yo creé inicialmente ha sido superada por las excesivas cargas que estoy aplicando en ese elemento estructural. Por consiguiente, métanse en su cabeza que nunca puede haber tracción en la fibra inferior. Nunca. Lo máximo que nosotros podríamos llegar es de que llegue a la horizontal. Pero si supera la horizontal, olvídense, la estructura va a colapsar. Entonces, en este caso, al crear una excentricidad, estoy creando una compresión pura, o sea, apretando los segmentos o las vigas, como le quieran llamarlo, porque en vez de ser segmentos, también yo puedo trabajar con una viga llena, porque siempre con segmentos. Yo puedo vaciar una viga así y comprimirla. Estoy pasando toda la compresión. Al aplicar el momento interno, que es este, que es el esfuerzo por la excentricidad, yo deformo hacia arriba y deformo hacia arriba. Y después vienen otras cargas. Y esas cargas van a hacer que vaya bajando, pero aquí abajo, aquí también. La fibra inferior también va a ir bajando la compresión. Y si pasa al horizontal, colapsa mi estructura, porque no tengo armadura de tracción. ¿Está claro esto? Aquí hay una pregunta que me parece muy buena. ¿Con mucha compresión podría dañarse los libros? Acuérdense cuál es la compresión que tiene un hormigón. Cuando nosotros hacemos un cálculo y decimos mi hormigón va a ser H21, H25, H30. ¿Qué es ese H21, H25, H30? ¿Qué es? Es la resistencia cilíndrica del hormigón a la compresión, justamente. Entonces, si yo estoy vaciando un hormigón, digamos, con 28 kilopons, 280 kilopons por centímetro cuadrado, que es lo mismo que 28 megapascales, o también H28, y yo supero esa compresión, ¿qué se va a producir? Se va a producir un aplastamiento aquí abajo. Fíjense que esto está comprimiéndose y esto está traccionándose, ¿no es verdad? Gracias a este momento interno, se está comprimiendo la fibra inferior, pero también se está traccionando la fibra superior. Y esta tracción está peligrosa, no solamente abajo, sino arriba. Porque si yo supero también la tracción que aguanta el hormigón, esto va a reventar. Y al reventar esto, va a reventar toda la estructura. Por consiguiente, ¿qué tengo que cuidar? Que la resistencia de compresión en la fibra inferior sea menor a la admisible. Pero también que la tracción que estoy creando en la fibra superior sea menor que la admisible. ¿Qué quiere decir? Que el hormigón, si bien está destinado para compresión, también aguanta atracción, no en la misma proporción. ¿Qué quiere decir? Que la tracción máxima que aguanta el hormigón, lo vamos a poner aquí, el F sub T del hormigón tiene que ser necesariamente menor. Este teclado. Bueno, tiene que ser por lo menos igual. Hagan de cuenta, es igual. Con un teclado que no lo conozco. Tiene que ser igual a menos 1.59 de la raíz de la resistencia cilíndrica del hormigón. Este 1.59 por la raíz cuadrada de la resistencia cilíndrica del hormigón es la tracción máxima que aguanta el hormigón. Acuérdense que el hormigón está destinado para la compresión, pero también aguanta la tracción. Y eso que aguanta la tracción máxima que aguanta, es el 1.59
por la raíz cuadrada de la resistencia cilíndrica del hormigón. Y es negativo, ¿por qué? Porque hemos dicho que todo lo que es tracción es negativa y todo lo que es compresión es positiva. Entonces, como estoy llegando a negativo, es extracción. Entonces, la tensión que tengo aquí, en este punto, la tensión que tendría en este punto de aquí, no puede ser menor que esta. No puede ser. ¿Y por qué les digo menor? Porque el rato que ustedes están haciendo sus ordenadas, estas son sus archivos, este es en X y este es en Y, entonces cuando ustedes están haciendo un valor, digamos aquí, este valor aquí es negativo y este es positivo, ¿no es verdad? Positivo y negativo, somos dos. Si este está más lejos de cero, es más pequeño. Entonces, en valores negativos, cuanto más cerca está a cero, es mayor, ¿no ve? Y en el caso nuestro, este es negativo. Por consiguiente, ¿hacia dónde tenemos que apuntar para que no se produzca tracción? Tenemos que apuntar hacia allá. Por consiguiente, tiene que ser mayor este valor. Y para que sea mayor en números negativos, es lo más cerca a cero. Por eso es que dice mayor o igual a menos. Este es menos. Y de menos se está yendo a más. Porque no podemos ir a mayor tracción. Tenemos que llevarlo a la compresión, que es lo que estamos calculando nosotros. ¿Alguna pregunta? Y que en esta ecuación de 1.p raíz de F', las unidades de F' están en kilogramo fuerza centímetro cuadrado o megapascal. Kilogramo por centímetro cuadrado, sí. Esto les va a dar, si la resistencia cilíndrica del hormigón, por ejemplo, es 350, que es la resistencia cilíndrica mínima que debe existir para preesforzado, hagan sus cálculos, este valor les va a dar menos 30. Hagan sus cálculos. Quiere decir que el hormigón aguanta máximo una tracción de 30 kilopoulos por centímetro cuadrado. ¿Correcto? ¿Cuánto sale raíz de 350 por 1.59? 29.35. 30. 30. Entonces, la tracción máxima que aguanta el hormigón, mientras esté debajo de esto, o sea, mayor, porque estamos diciendo la compresión, cuando bajemos aquí estamos diciendo la compresión. Cuando estemos por debajo de esto, quiere decir mayor este valor, acuérdense que cuando se acerca más a cero es más grande los números negativos. En cambio, en positivo, cuanto más se aleja del cero es más grande. En negativo, cuanto más se acerca al cero es más grande. Por eso es que dice mayor. Yo lo voy a poner aquí para que usted complete esto. Es mayor a menos 1.59. Si quieren, aquí les pongo raíz. También esto aquí. Del F'. Este viene aquí. Square significa raíz cuadrada. Entonces, este valor, la raíz cuadrada de 350 por 1.59, es menos 30. Quiere decir que este es mi máximo, la máxima tracción que me aguanta el hormigón. Si me vengo aquí, colapsa mi estructura. Es menor. Por eso es que dice mayor o igual. Mayor o igual a menos 1.59 raíz de F'. ¿Alguna pregunta más? Bien, ¿qué quiere decir esto? Que inicialmente yo tendría que meter el cable aquí. Vamos a meter con sí, adelante. ¿Perdón? Una pregunta, esa ecuación que acabas de poner, el 9.59, ¿está en el código ASCII? Sí, en el ASCII, búsquenlo. Ese es en el ASCII 318, creo que es el 15, pero entonces dice así, tracción máxima que aguanta el hormigón es menos 1.59 raíz de F'. De repente no está el menos, porque el valor de la tracción también puede ser absoluta. Yo le pongo menos porque el hormigón preesforzado, todo lo que es compresión es positivo, todo lo que es tracción es negativo. Y aquí tiene que ser mayor para que vaya a este lado.
como dice esta flecha, no que vaya hacia atrás. Esto está en el ACI, exactamente. ¿Alguna pregunta más? ¿Eso es igual que el módulo o es otro? ¿Perdón? ¿O es diferente? ¿Perdón? Escucho entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Ese valor es el mismo que el módulo de ruptura o es un valor diferente? No, el módulo de ruptura es otro. Esta es la tracción máxima. Si ustedes superan ese valor de ahí, esa ecuación, digamos, es igual que el módulo de ruptura que menciona el ACI o es otro. Claro, cuando estamos hablando de este valor, que es la máxima tracción, ¿qué pasa si yo supero este valor? Vamos a hacerlo con otro color para que vean. ¿Qué pasa si yo supero, me pongo, por ejemplo, 45 kilopons por centímetro cuadrado en tracción? ¿Qué quiere decir? Esto de aquí se va a subir. Quiere decir que se está traccionando así a este valor. ¿Qué quiere decir? Que cuando supere esto, pues se va a reventar mi viga. Es el módulo de rotura de tracción del hormigón. Exactamente. Si yo llego aquí, si paso este valor, con toda seguridad que va a reventar mi viga. Les voy a dar un ejemplo que ha pasado cuando se estaba realizando la carretera Uni 4. Estaba haciendo Andrade Gutiérrez, supervisado por la Prudencio Claros. Andrade Gutiérrez, si bien en su propuesta es una empresa brasilera, si bien en su propuesta ofreció ingenieros estructuristas, masterados, doctorados, todo lo que quieran, cuando llegaron aquí a Bolivia a construir esto, contrataron ingenieros nacionales, como siempre pasa eso. Entonces, ¿qué pasó? Que contrataron un ingeniero nacional, pero sanitario. ¿Y por qué? Porque este ingeniero sanitario, no voy a decir nunca nombres, por ética, pero este ingeniero sanitario vivía en Chapare. Y la carretera Uni 4 es Chapare, justamente. Entonces, los puentes más complicados están sobre el río San Mateo, sobre el Espíritu Santo, sobre Mariposas, sobre qué sé yo. Entonces, contrataron un ingeniero sanitario, pero para que dirija el puente. Bien, este puente tenía 28.46 metros de luz entre apoyos. Quiere decir que de aquí tenía 28.46 metros. Un solo tramo. No era como aquí vemos en mitad, no era una sola viga vaciada, una viga BPR. Entonces, ¿qué pasó? Que este puente que se lo vacía, esta viga, que se la vacía en la pista de vaciado. ¿Qué quiere decir la pista de vaciado? Esto que estamos viendo es como una mesa que yo estoy haciendo fuera del puente. Entonces, encima del asfalto, si quieren, o de la tierra, yo vacío una carpeta pobre de hormigón. Ustedes ya saben lo que es una carpeta pobre de hormigón, que esté totalmente nivelada. Y encima de esa carpeta pobre de hormigón, yo empiezo a armar mi viga BPR. La vacío, la tenso, y después esa viga que está ya pesada, postensada, pretensada, lo que quieran, después vamos a ver qué es, yo tengo que trasladarla a su posición definitiva. ¿No? Este estaba aquí y la tengo que trasladar para que se apoye sobre los estribos. Obviamente aquí ya voy a tener mi neopreno, aquí también voy a tener mi neopreno, los elastómeros que se colocan en los puentes, ¿ok? Pero esta viga que está aquí, esta la he trasladado aquí. ¿Cómo se la traslada esta desde el piso encima de los estribos? ¿Cómo? Hay muchas formas. Una de ellas es el lanzamiento de vigas, que se llama, donde estamos utilizando una estructura metálica que está por encima de los estribos. Entonces la viga va colgada directamente a esa estructura metálica y después se la baja. Pero este es un sistema caro porque hay que preparar esa cercha de metálica para que aguante la viga y se pueda hacer lanzada. Lo más fácil para esto es contratar una grúa y, dependiendo de la luz, de repente 2 grúas para alzar esta viga y llevarla a su posición definitiva. O sea, de aquí la vamos a llevar aquí.
¿Es verdad? Bien. ¿Qué pasó? Que lamentablemente el ingeniero sanitario no sabía cómo funcionaba el hormigón preesforzado. No sabía. Entonces, en Villatunari consiguieron solamente una grúa, una. Entonces, el corto y perezoso la levantó de aquí. La levantó para llevarla aquí. ¿Qué creen que pasó con esto? Al levantarla de aquí. Le dio más tensión en la fibra superior. Exactamente, creó mayor tracción en la fibra superior. Quiere decir que excedió a este valor. El momento, en vez de estar así, nuestra viga se volvió así. Así, se arqueó hacia abajo, por su propio peso. Como estamos tensando de aquí, entonces esto se bajó, y esta viga explotó en el espacio. Explotó. Está comprimida a una resistencia depende de la tensión que estemos aplicando, pero aproximadamente los cables tienen una tensión de 18.714 kilopons por centímetro cuadrado. Los cables estaban apretando el hormigón, creando la compresión interna. El cable que venía aquí, o los cables que venían aquí, tenían esa tensión, estos. Entonces, como se los ha ido jalando y jalando para producir la deformación, aquí no había que ir a apretar, no había que jalarlo más bien. En este caso comprimirlo, en este otro caso jalarlo, vamos a ver qué es. Pero como esto sigue ido apretándose, entonces ha ido deformando hacia arriba. El rato que ocurrió esto, reventó esta pieza y los cables que estaban embebidos en el hormigón salieron disparados como balas. Y obviamente atravesaron a 4 obreros como si fueran mantequilla. A ver, vayan a preguntarse esos obreros que han sentido nada, ni se han dado cuenta que rato se han fugado del planeta Tierra. Y eso simplemente por no saber la teoría del preesforzado, que estamos controlando la tracción en la fibra inferior y estamos controlando la compresión en la fibra inferior. Entonces, si superamos esa tracción, obviamente que nuestra viga va a reventar. No hay acero aquí arriba, no hay acero aquí abajo. Entonces tenemos que cuidar la tracción en la fibra superior y la compresión en la fibra inferior. El tiempo de tesado es donde se producen las mayores tensiones, tanto de compresión como de tracción. Cuando se tesan todos los cables, ese momento, lo único que se está contrarrestando esa tensión es el peso propio de la estructura, no hay más, no hay ninguna carga más que esté actuando ahí. Por consiguiente, lo único que va a contrarrestar que se siga deformando es el peso propio de la viga. ¿Qué tuvieron que hacer? Obviamente, contratar a un ingeniero especializado en estructuras para volver a hacer la viga. Obviamente que se armó todo un quilombo allá porque los familiares, muchos no les importaba que hayan fallecido, lo que les interesaba era la reposición salarial que había que darles por cada muerto que había habido. Así es nuestra institución, así es nuestra idiosincrasia y ni modo, hay que vivir con eso. ¿Alguna pregunta? No sé si me escucha. Sí. Me llamó la atención la excentricidad. Bueno, supongo que para que trabaje bien, pues no tiene que estar muy cercano del eje, pero tampoco muy alejado. Entonces, sí. ¿Hay una manera de determinar así rápidamente a qué distancia se dice desde el eje? Existe una excentricidad máxima que por si acaso tú te acuerdas de resistencia de materiales, has sabido determinar lo que significa el núcleo central. ¿Te acuerdas? Lo que sí, es el núcleo central, ya. Cuando tú tienes una viga así, ¿cuál es? Aquí tienes tu eje neutro. Es tu eje neutro. ¿Cuál es tu núcleo central? Tú calculas esto aquí. ¿Verdad? Este es tu núcleo central. Que lo calculas. ¿Vale? Y calculas aquí lo que es el K sub T. Y aquí calculas lo que es
el K sub B. ¿Es verdad? Calculas tú eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tu K sub B es esta distancia. Esta, ¿no? Y tu K sub T es esta. ¿Qué quiere decir el núcleo central? ¿Para qué lo calculas? Justamente, cualquier fuerza aplicada dentro del núcleo central no produce torsión. Por consiguiente, la de la excentricidad máxima que puedes tener tiene que ser igual a K sub B. Hasta aquí puedes tener la excentricidad de la resultante que tú tengas. Si la colocas aquí, se va a torsionar y te va a reventar la viga, estás comprimiéndola. Si la colocas aquí, tu resultante igual va a reventar. Tu resultante de las cables que estás tesando siempre tiene que estar dentro del núcleo central. Por consiguiente, la máxima excentricidad que tú tengas es menor o igual a K sub B. La distancia del eje neutro hasta este vértice. Esa es tu máxima excentricidad. Puede estar aquí adentro, pero estás perdiendo aquí espacio y tensión también, pero no puedes estar fuera de esto. ¿Y esto por qué? Acuérdense ustedes lo que han llevado en momentos. Cuando ustedes hablan de momento interno, ¿a qué es igual? Es igual a esa fuerza P, ¿no ve? Por la excentricidad. Ese es su momento interno. El P por la excentricidad es lo que nos produce el momento interno. ¿No es verdad? Aquí está. Es igual. Entonces, ¿qué ocurre cuando ustedes pueden aumentar la excentricidad? Pueden aumentarla. Estaban aquí y la han llevado hasta aquí. Entonces quiere decir que el valor del esfuerzo baja para un mismo valor del momento interno. Y viceversa. Si mi excentricidad estaba aquí y yo bajo mi excentricidad, nos quiere decir que tengo que aumentar mi esfuerzo. ¿Qué significa esto? Yo estoy cuidando que los cables con los que voy a tesar este rojo de aquí sean los menos posibles, que solamente tese o coloque los necesarios para que crear la compresión suficiente para que este puente no colapse o esta viga no colapse. Entonces no me conviene aumentar mi esfuerzo, más bien me conviene bajar mi esfuerzo y aumentar mi excentricidad. Entonces si mi excentricidad estaba aquí, por ejemplo, yo la puedo trasladar hasta este punto, aquí. Entonces quiere decir que mi excentricidad es más grande, por consiguiente el esfuerzo es menor. Eso significa menor número de acero que tengo que colocar para realizar la compresión pura. ¿Está claro? Sí, claro, gracias. Por si acaso os vuelvo a repetir. Si no han entendido, vuelvan a preguntar. Yo tengo la obligación de repetir eso hasta que usted se entienda. Esa es la función del docente. No es simplemente dictar una clase presencial ni de ir a cobrar. No es así. Y cuando se hace el tensado, ¿realmente se puede apreciar la deformación de la viga? No, porque la compresión que tú vas a aplicar a la viga no va a ser mayor a 350 kilopascales por centímetro cuadrado. No va a ser. O sea, las resistencias cilíndricas no van a superar eso. Obviamente que la deformación que tú tienes cuando la viga, aquí veamos, esta deformación de aquí, de acuerdo a este gráfico, pucha, es alta, ¿no? Es grande esta deformación. Sin embargo, en una viga de más de 20 metros de luz, la deformación que tienes aquí puede ser de 1 milímetro. Y en algunos casos no se llega a ver la deformación. Pero, de acuerdo a la presión que tú has metido en el gato para comprimir esta pieza, te va marcando la tensión a la que estás jalando los cables. Y esa tensión también te está haciendo relación cuánto se está deformando el cable, cuánto se está estirando. Entonces tú tienes instrumentos para controlar. Entonces tú, después de haber tesado, puedes ir a fijarte y no existe nada. Sigue apoyada sobre la pista de tesado. Pero tú tienes la seguridad
de que está comprimido todo esto. ¿En qué casos pasa esto? Cuando tú existes, en vez de una viga, por ejemplo, de, qué sé yo, vamos a decir ejemplo, nada más, que una viga que debería ser de este tamaño, yo he preferido hacerla así, ese tamaño de viga. ¿Qué significa? Estoy creando tanta carga muerte innecesaria que nunca se va a levantar de aquí, pero esto está comprimido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy botando plata. No estoy buscando la economía, estoy buscando solamente la seguridad de mi viga. Lo mismo que pasa en hormigón armado. Ustedes saben que en hormigón armado la relación de la altura está en función de la luz. Y para hacer un ejemplo muy fácil, se estima que la altura de la viga es aproximadamente L décimos. Entonces, yo tengo una luz de 6 metros. Entonces, yo puedo decir que la altura de mi viga debe ser 60 centímetros, L décimos. Y también existe una relación del H sobre B. Entonces, si mi altura es 0,60, quiere decir que mi base es 0,25 o 0,30. ¿No es verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar nosotros. El peso propio de la estructura. Entonces, si en vez de hacer una viga de este porte, yo vacío una viga de este porte y la postenso, o la pretenso, la pego hormigón preesforzado, obviamente aquí no se va a levantar nada, absolutamente. Va a estar comprimida, no se va a caer. Pero me va a costar el doble o el triple de lo que debería haber costado esa viga desde el punto de vista económico. Y para ustedes, lo primordial es de que todo cálculo estructural que hagan siempre velen seguridad y economía. ¿Está claro? Y en porcentaje de costo, más o menos, digamos, una viga de la misma sección, pero una sea de concreto reforzado y otra de concreto pretensado, más o menos, ¿cuánto se estima, Inge, para ver la diferencia, digamos, de presupuesto? Tú mismo puedes sacarla. Te estoy dando el parámetro ahorita. En una viga de hormigón armado, la altura de la viga es L décimos. Y la altura en preesforzado es L sobre 20, para puentes, ojo. O sea, es una comparación entre una viga de un puente de hormigón armado y la misma viga en hormigón preesforzado. Para el hormigón armado es L décimos. Para el hormigón preesforzado es L sobre 20. Para el hormigón armado el H es igual a 2B. Para el hormigón preesforzado el H es igual a 3B. En función de eso, tú mismo puedes saber qué relación existe. Esos son valores reales que te estoy dando. La proporción que existe en vigas de puente. Estamos hablando para una carga HS20. O si quieren H20 es 16-44. Los que han llevado puentes saben de qué estoy hablando. Quiere decir que hay 20 toneladas en tren trasero y 16 toneladas en el tándem o acople. Y la distribución de cargas es de que en la rueda trasera tenemos P cuartos, en la rueda trasera tenemos P y en la acople tenemos P, ¿no es verdad? Y cada P, cuando estamos hablando del ASD, estamos hablando del plano y tiene 14.500 kilopons el eje trasero. Esa es la gran diferencia que existe entre calcular un puente por ASD o el LRFD. En el LRFD estamos trabajando en 3 dimensiones, en el espacio. Cuando estamos calculando con el ASD, estamos trabajando en el plano. Esa es la gran diferencia entre calcular con LRFD o con calcular con ASD. Además que en el LRFD tenemos 2 estados de carga para el tren tipo. Uno es el tándem y el otro es el tren tipo. En función de esas 2 cargas sale el momento positivo. En cambio, en el ASD solamente estamos utilizando el tren tipo. ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas noches. ¿Logro escucharme? Sí, adelante. En algunos puentes se logra apreciar que se tiene cierta curvatura, ya sea con vigas PPR o con las Bultel. No sé si esa curvatura se da en la viga o es en el tablero. Caso del puente La Mollorina, y igual logré apreciar, pero no era con vigas PPR. Sí. El viaducto. Esa es una excelente pregunta. Voy a aclarar esto. Esa es la ventaja cuando ustedes preguntan, que me exigen, me obligan a enseñarles más y más y más, y no quedarse como que están aprendiendo nada más.
Yo os agradezco las preguntas porque quiere decir que tiene interés. Cuando yo tengo un corte transversal, vamos a ver aquí, un corte transversal de un puente, ese es, y tengo a este lado mi acera con mis postes, aquí también tengo mi acera con mis postes, ¿no es verdad? Y aquí tengo mis vigas BPR. Después vamos a ver qué son las vigas BPR. Por de pronto, fíjense que son vigas de hormigón preesforzado. Estas que estoy dibujando actualmente son las vigas de hormigón preesforzado. ¿No es verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo lo veo longitudinalmente así? Todo el puente. Entonces, aquí está mi apoyo y aquí está mi apoyo. Cada una de estas es esta. Esta es una de estas. Es la viga a lo largo, longitudinalmente. Se va a apoyar en un estribo y se va a apoyar en otro estribo. La viga esta, que le estoy deformando, es recta completamente. Ya les he dicho que aquí abajo la diferencia que máximo es de 2 milímetros, 3 milímetros, pero está comprimida. Eso tenga por seguro. Eso depende de la optimización que usted se haya hecho. Pero fíjense qué pasa aquí. Que yo tengo que colocar aquí barbacanas. Aquí una barbacana y aquí otra barbacana. Son de 4 pulgadas de PVC, colocadas cada 3 metros a lo largo de todo el puente. ¿Esto para qué hago yo las barbacanas? Para justamente evacuar las aguas que se producen, que se podrían acumular en el puente. Entonces yo vacío mi hormigón así y vacío mi hormigón así con 2% de pendiente. Quiere decir que toda el agua de lluvia que cae aquí se va a ir a estas barbacanas y se va a caer al río. O se va a ir por esas barbacanas y se va a ir al río. Pero fíjense lo que yo tendría que vaciar en la losa para igualar esto. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, el rato de lanzar las vigas y colocarlas en su sitio, estoy haciendo que esta viga esté aquí y esta viga esté aquí. Aquí y esta viga esté aquí. Entonces, la losa que estoy vaciando se la ve así inclinada, ¿no es verdad? Pero mi viga es recta. Entonces estoy dando pendiente para evacuar las aguas en el sector transversal del puente para que evacúen a través de las barbacanas directamente al río. Pero no estoy haciendo una viga de este porte así, una más grande. La viga que yo calculo es la misma, solamente que en el apoyo, aquí está mi estribo si quieren. Entonces yo voy a colocar una viga aquí, voy a colocar la otra viga aquí, voy a colocar la otra viga aquí y voy a colocar la otra viga aquí. ¿Qué estoy haciendo al colocar esas vigas? Estoy colocando neopreno. Lo que estoy haciendo es crear la evacuación de aguas. Estoy evacuando así y estoy evacuando así. ¿Entonces? La altura de las vigas es la misma, la deformación de la viga es casi recta, no se llega a apreciar, pero la losa, esta, se la ve así, inclinada. Pero solamente la losa, porque encima del estribo he colocado los soportes para colocar más arriba las vigas aquí. Las vigas pequeñas, 2% de pendiente nada más a cada lado. Entonces tenemos así, y la losa la que se vacía así se la ve curva. ¿Está claro? Sí, para la parte de darle la pendiente, ¿qué es recomendable hacer? ¿Cambiar las dimensiones del dado de apoyo o darle un poco más de altura al neopreno? No, lo que pueden hacer es el mismo. El estribo pueden vaciarlo así si quieren, nadie les prohíbe eso. ¿Por qué no van a vaciar su estribo así? ¿Quién les prohíbe que vacíen su estribo así? Aquí está exagerada la escala. Yo puedo vaciar mi estribo así y así. Y ahí mismo colocar el neopreno aquí, colocar el neopreno aquí,
coloca el neopreno aquí, coloca el neopreno aquí. ¿Quién va a ir a verificar que esto está a nivel o no está a nivel? Nadie. Pero nosotros hemos hecho constructivamente esta modificación justamente para evacuar las aguas y que no se dé una agua aquí, porque el asfalto, el peor enemigo que tiene es el agua. Entonces, si se llena agua de lluvia aquí en charcos, la degradación que va a tener el alquitrán o pavimento va a ser inmediato. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el factor de impacto que se utiliza en puentes, que es igual a 15 sobre L más 38, no es por el golpe que recibe, sino es directamente por la vibración que tiene el motor. Entonces, ese impacto no está calculado en cálculo. Cuando yo tengo una superficie así, debería ser así, pero se me ha ido saliendo el asfalto y después el asfalto queda así. Así. ¿Qué viene? Viene un camión por aquí, ¡zas! Impacto. Sigue yendo, ¡zas! Impacto. Estos golpes de aquí no están calculados en ninguna parte. Y peor en Bolivia porque aquí no existe mantenimiento de carreteras. En los países desarrollados, el mantenimiento de carreteras es permanente. Aquí en la misma ciudad estamos viendo baches y en medio puente también vemos baches. ¿Qué creen que pasa cuando pasa un vehículo? Golpea, pues. Las gigantes golpean porque el bache es un falso apoyo que tiene. Y ese golpe, ese impacto que da, no está calculado en ningún lado. Ese momento por impacto no es el golpe, está relacionado dinámicamente con la potencia del motor. Si usted se para en el puente de Calacala, por ejemplo, y pasa una peta, no van a sentir nada. Pero a ver que pase un micro cargado y van a ver cómo tiembla ese puente. Ese es el factor de impacto dinámico que está representado como un porcentaje de la carga viva y está directamente esa carga viva por el tamaño del motor del vehículo. Cuando nosotros calculamos con un HS25, que se equivale a 45 toneladas en la red fundamental de carreteras, quiere decir que estamos sacando un 30% de impacto directamente de esas 45 toneladas, que no están calculadas. Entonces, el mantenimiento de los puentes y de las carreteras, bueno, las carreteras es para cuidar los vehículos, el puente es para que no colapse. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una pregunta. Adelante. El tema, por ejemplo, el neopreno, ¿cada cuánto se debería cambiar en un puente? El neopreno no se cambia nunca. Para cambiar el neopreno, fíjate que tú tienes una viga y tu neopreno está aquí abajo. Entonces, para sacar, ahora vamos a ver un poco más grande, ya, para que veas la relación. Ponemos esto. Tú tienes aquí la viga esquemática, porque las vigas BPR no son rectangulares, pero tú tienes aquí tu viga, que puede tener, qué sé yo, 1,80 de alto por 30 de ancho, y tu neopreno está aquí. Aquí. ¿Cómo vas a cambiar este neopreno si está apoyado sobre tu archivo o sobre tu pila? ¿Cómo cambias esto? Tendrías que levantar todo el puente para sacar este y poner otro. Este neopreno se lo calcula justamente en función de la vida útil del puente y de la carga que va a aguantar, qué tren tipo es el que va a circular por allá. Y en función de eso tú vas a calcular el número de placas que tienes de aluminio y el número de placas de goma. Entonces va a ser o más alto o más bajo, dependiendo del tren tipo que tú consideras. Pero esto no se cambia nunca. Imagínate la carga de un puente y que tienes que tú gatear esto para cambiar esa partecita. No se hace eso. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? ¿Ese neopreno, Inge, solamente es como apoyo o también funciona como aislador sísmico? Como aislador sísmico y como elastómero, porque es como un comprimido que se tiene para el sismo también, que hace que no haya un golpe seco del impacto. Fíjense que al entrar un vehículo en un puente, lo primero que hace es, si no está bien unido el pavimento, la losa de aproximación que viene aquí,
entra el vehículo y golpea aquí, ¿no ve? O entra de ese otro lado y golpea aquí. Entonces, ¿dónde está golpeando? Justamente el apoyo. Por consiguiente, este apoyo necesita algo que lo amortigue este golpe. Y esa amortiguación se llama neopreno. Y el neopreno es un elastómero que amortigua el golpe y evita que el sismo transmita su carga al puente. O sea, en un sismo no va a colapsar esa parte. Lo que va a colapsar es el apoyo. Si el apoyo colapsa, colapsa el sismo. Acuérdense que el sismo ataca al nudo. Aquí no tiene ningún nudo, está simplemente apoyado. A no ser que sea un puente continuo con momentos negativos en los apoyos. Ahí sí funciona el sismo. Pero en una viga simplemente apoyada, el sismo no ataca al puente, ataca al estribo. En este caso, sí, yo en la mayoría de los puentes que he visto son simplemente apoyados y son de algunos de concreto preesforzado, pero se podría hacer, ¿no?, un puente hiperestático, pero preesforzado, ¿Miguel? Pero claro. Y puede ser también como isostático de varios tramos o hiperestático de 3 tramos también. Eso vamos a hacer más adelante también. Poquito entremos en materia, vayan familiarizándose con la metodología, con la terminología, y vamos a ir entrando para ver todos estos problemas que se pueden presentar. La idea es de que cuando ustedes acaben la materia, este semestre, puedan calcular cualquier elemento estructural de hormigón preesforzado, cualquiera. Sea una viga de puente, sea una viga de teatro, sea lo que quieran. Lo único que no van a poder calcular son elementos prefabricados para edificios. Ya les expliqué ayer por qué. Porque hasta ahorita no podemos encontrar cómo hacer para que la sumatoria de momentos en un nudo sea 0. No sabemos. Si yo tengo una viga aquí, y tengo otra viga aquí, y tengo una columna aquí, y tengo otra columna aquí, todos son prefabricados. ¿Cómo hago para que la sumatoria de momentos aquí sea 0? Hasta ahorita yo no sé. Ni creo que nadie sepa, por eso que no se hacen vigas prefabricadas, columnas prefabricadas, porque aquí se tiene que garantizar para la estabilidad de la estructura que la sumatoria de momentos sea 0. ¿Por qué? Porque tiene cortantes. En cambio, en estructuras metálicas, yo puedo unir una barra de fierro así, con una columna de fierro así, con otra columna de fierro así, y con otra columna, una barra así. Y lo sueldo todo esto, no me afecta el cortante. Aquí sí que el cortante máximo está a una distancia desde el apoyo. ¿No es verdad? Y el momento de estar justamente centralizado al medio, bueno, sí es simétrico, pero ha de haber un momento de empotramiento. Y ese momento de empotramiento me tiene que garantizar que es 0. ¿Qué estoy diciendo con eso? Estoy diciendo esquemáticamente así. Esta es una viga y estas son las columnas. ¿Cómo va a ser su diagrama de momentos, de envolvente de momentos? Obviamente que de la columna debe venir así. De esta otra columna debe venir así. De esta viga debe venir así. Y de esta otra viga de repente viene por aquí. ¿No ven? Entonces este es positivo, este es negativo. Este es positivo y este es negativo. Entonces, positivo, positivo y negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, la suma de todos estos momentos que confluyen en este nudo tiene que ser 0. Esa es la condición de estabilidad de una estructura hiperestática. Eso ustedes han llevado. ¿Está claro? Dije, pero puede ver losas preesforzadas, ¿no? Claro, las losas preesforzadas, pero acuérdense que son las preesforzadas que están trabajando encima de vigas, ¿no es verdad? Ahora, ¿cuál es la ventaja de una losa preesforzada que ya se ha hecho aquí? El Upermol, por ejemplo, está con losas preesforzadas. Entonces, las losas preesforzadas no se controla directamente la secuencia del cable. O sea, se sobreentiende que como son por metro lineal, existe una serie de torones por cada metro lineal que deben ser tesados. Entonces, lo que se quiere aquí es deformar la parte superior de la losa, la parte central, justamente para que empiece a trabajar la pura compresión. Entonces, al trabajar la pura compresión, sus reacciones directamente a las columnas. Entonces, mientras no
hay atracción en el centro, nunca de colapsar esa estructura. Pero en un edificio, cuando estás hablando de un esqueleto, tienes viga, columna. No puedes, es verdad. En cambio, cuando tú tienes una losa así, vamos a suponer que es una losa así, tienes una losa aquí, de repente tienes una viga aquí, de repente tienes otra viga aquí, de repente tienes otra viga aquí. Van a ser para esto nada más. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Esta es una viga, esta es una losa hiperestática. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo para garantizar esto? Estás tesando así. ¿No es verdad? Entonces tú jalas de aquí, y lo que estás haciendo es deformar esto de aquí. Esta es una losa hiperestática. Pero no puedes hacer un esqueleto eso. ¿Cómo colocas esta columna antes de pasar el nudo? No puedes. También hay losas preesforzadas, aisladas. También hay viguetas pretensadas, aisladas. Pero son elementos aislados. No puedes hablar de una estructura como hablas, por ejemplo, de cálculo de momentos de columnas, vigas, losas, tanques de agua, todo como escaleras, como haces en un edificio. No puedes. Puedes aislar la parte de la losa, sí. Entonces aquí ya te digo, vas a tesar así. Obviamente. Siempre tratando de subir las losas hacia arriba, siempre. Para que no haya tracción en la parte libre. Pero ya cuando hablas de esqueletos, ya no puedes hacer el sumatorio de 90 es igual a 0. Aquí no estás buscando que el sumatorio de 90 sea 0. Lo que estás queriendo lograr en esta losa, si hacemos un esquema recto, ¿qué es lo que estamos queriendo hacer? Lo que estamos queriendo hacer es que esto suba aquí, que esto suba aquí, que esto suba aquí. ¿No ven? En los vanos que suba y en los apoyos que baje. ¿No? Esto que estaríamos haciendo más o menos en una losa continua. Al revés, obviamente, porque se van a fijar que en una losa, vamos a hacer un ejemplo para que veamos objetivamente esto. Cuando yo tengo, si hay un espacio mayor por allá, vamos a ver, bueno, aquí lo haremos. Cuando yo tengo una viga continua, tengo esta viga continua, esta, y tengo un apoyo, tengo otro apoyo, tengo otro apoyo, y tengo otro apoyo, vamos a suponer aquí. ¿Ya? ¿Cuál es la envolvente de momentos máximos que tiene esta viga hiperestática? Aquí hay un nudo, aquí hay otro nudo, aquí hay otro nudo y aquí hay otro nudo. La sumatoria de momentos en cada uno de estos nudos tiene que ser 0. Es una viga hiperestática. ¿Cuál es la envolvente de momentos máximos que presenta esta viga? Vamos a hacerlo con otro color. Yo tengo así y tengo así. Envolvente, estoy hablando, o sea, los máximos que se pueden obtener aquí. Así y así. Mejor. Entonces, si usted se fija en lo que yo acabo de hacer, ¿sí? He hecho el diagrama de momentos máximos de esta viga aquí. ¿Y de dónde sacamos este momento? Sumamos este negativo, más este negativo, y lo dividimos entre 2. Tenemos el momento que se produce en el centro. Y de este momento restamos el isostático. ¿No es verdad? Y de ese isostático directamente sale el hiperestático. El hiperestático es este. Así es como trabaja esta viga. Y en cada uno de estos es lo mismo. Entonces tenemos los momentos máximos negativos. De los momentos máximos negativos sacamos el centro y de aquí estamos en el isostático y nos queda el hiperestático. Esto funciona
en todas las vigas. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo tengo que colocar fierro, aquí tengo que colocar fierro, aquí tengo que colocar fierro en el hormigón armado, aquí tengo que colocar fierro, aquí tengo que colocar fierro y aquí tengo que colocar fierro. ¿No es verdad? Eso es lo que yo coloco en hormigón armado. En hormigón preesforzado no tengo este fierro, no tengo este fierro, no tengo este fierro, no tengo. Pero aquí está lo hermoso del hormigón preesforzado. A ver si me diferencia. No mucho. Pues que, bueno, este amarillo, no, tampoco. Un color que usado este. Ya. Como no tengo fierro aquí, entonces, ¿cómo voy a hacer mis vainas para meter los cables adentro del sistema postensado? Con mi vaina, yo lo voy a colocar así, así, así y así. El azul está supliendo lo que era el acero. Los puntos donde debería ser acero, por ahí está viniendo mis vainas. Y estas vainas por adentro van a tener los cables de postensado. Quiere decir que cuando yo postense de aquí y postense de aquí, de este otro lado, quiere decir que esto se va a subir. ¿No es verdad? Esto se va a bajar. Esto se va a subir. Esto se va a bajar. Entonces, en vez del fierro, estoy colocando el acero de postensado para que en estos puntos que debería producirse tracción, le estoy volviendo compresión. Y la tracción que aquí, lo estoy volviendo compresión. La tracción que debería haber aquí, le estoy volviendo compresión. ¿Está claro esto? Por eso es que es importante estos puntos de inflexión. Este. Porque en esos puntos de inflexión, el momento es cero y el cortante no afecta porque está a una distancia d de la pole. ¿Alguna pregunta? Y que no se tendría que utilizar igual tanto para el sistema que acabo de mencionar como para las vigas una cuantía mínima que establece la norma. Es que no tengo yo a fierro. ¿A qué fierro quieres colocar la cuantía mínima? La cuantía mínima podría colocarle estribos, podría colocarle largueros, pero fíjate que este cable que estoy metiendo por aquí es un cable de 18.729 kilopons por centímetro cuadrado, que se llama torón, cable o torón, no es fierro. Son cables trefilados, tesados a una corta temperatura, 400 grados centígrados, para garantizar de que no haya nudos y que sea un diámetro constante en toda su longitud. Pero estos son cables o torones, lo que estoy metiendo dentro de vainas. Es que no estamos anticipando mucho las cosas, por eso es tan difícil ahorita explicarles. Esta es una vaina, esta. Y esa vaina es esta de aquí, esta. Que ven aquí, esa es la vaina. Y dentro de esta vaina yo estoy metiendo los torones. Máximo 12. Ahí están mis torones. Estos torones son los que tienen una tensión de rotura de 18.729 kilopons por centímetro cuadrado. Entonces yo puedo meter dentro de esta vaina, que es esta de aquí, esta, 12 torones. Y de ahí los voy a tesar estos torones, los voy a tesar allá, hacia allá. No estoy comprimiéndolo ahorita. Estoy tesando esto allá y estoy tesando allá. Al tesar esto estoy creando la deformación de mi estructura, que es uno de los motivos que estoy haciendo, ¿no es verdad? Así, estoy deformando así y estoy dejando así mi estructura. Al tesar, esto va a tratar de ponerse recto, ¿no ves? Esta vaina trata de ponerse así recto. Si yo seguiría tesando, esta vaina que está con puro torón se pondría recto. Pero obviamente si se pone recto, ha roto la tracción que hay en la fibra superior y antes de ponerse recto colapsa todo. Eso es controlar las fibras extremas. Pero, además de tesar, el gato Freycinet tiene una doble función. Ahora les digo que estamos apurándonos, pero como conocimiento general se los voy a decir. El gato, por un lado, estira los cables o torones para lograr el momento interno, pero además, dentro del cuerpo del gato existen unos pistones. Y esos pistones van a desplazar los conos machos
dentro del cono hembra. El cono hembra ya está aquí, ya está vaciado junto con el hormigón. Aquí. Y este cono hembra es una cosa así. 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 Y así. Es un cono hembra. Donde tiene 12 orificios. Aquí. Y por cada uno de estos edificios está saliendo un cable. Entonces, en estos cables que están entrándose dentro del gato Freycinet, se colocan aquí lo que se llama cono hembra. Aquí. Perdón, cono macho. Este de aquí que dibujó es el cono hembra. Y estos son conos machos. Y el pistón que viene aquí, detrás, va a empujar a estos conos machos a introducirlo dentro del cono hembra, produciéndose un autobloqueaje por rozamiento y presión. Entonces, ese cable que ha sido estirado y el cono macho ingresado dentro del cono hembra, no sale nunca más. Ahí se quedó. Puede entrar, pero no puede salir. Este es el principio del presforzado. Pero estamos cuidando la fibra superior y estamos cuidando la fibra inferior. Ahora, de lo que habíamos hablado aquí, fíjense que el cable aquí es recto. Porque yo, en este caso, vamos a ver, primero estiro los cables, después vacío el hormigón y después suelto estos cables lentamente de sus anclajes, transmitiendo esa fuerza de compresión al hormigón. En cambio, en el sistema posttensado es pretensado y ahora el sistema posttensado, yo meto esta vaina y vacío con la vaina dentro. Y después, cuando ya fraguado el hormigón, yo meto los cables, anclo de un lado y teso del otro lado. Y se produce este efecto de que el gato jala los cables a través de la carcasa y los conos machos ingresan dentro del cono hembra, produciéndose la compresión pura. O sea, esto va a producir la deformación y el ingreso de los conos machos dentro del cono hembra va a producir la compresión suficiente para deformar gracias a la excentricidad que tengo. Todo esto lo vamos a ver con calma, pero es bueno que sepan que dentro del sistema presforzado existen dos métodos, o dos sistemas, si quieren llamarlo. Uno, el sistema del pretensado, y el otro, el sistema del posttensado. ¿Qué les dice a ustedes estas palabritas? Si yo digo, el circuito, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Perdón? Antes y después. Exactamente. Esto significa antes y esto significa después. ¿Antes de qué? Este quiere decir que los cables o torones, estos, han sido tesados antes del endurecimiento del hormigón. O sea, en un campo de tesado se estiran los cables y así trabado, estirado, se vacía recién el hormigón. Y cuando el hormigón ha adquirido su resistencia cilíndrica, se liberan estos cables de sus anclajes y todos estos cables tratan de volver a su tamaño original. Es como un elástico. Ustedes tienen un elástico así, jálenlo y este elástico va a llegar hasta aquí si quieren. Suéltenlo y esto vuelve a su posición inicial. Vuelven a jalar, llega hasta aquí con flecha, no sé. Lo jalan el elástico y llega hasta aquí. Lo sueltan el elástico, vuelve a su posición. Vuelven a jalar el elástico y vuelven a soltar y el cable llega aquí. Pero tanto ir y venir se va relajando el elástico. ¿Qué quiere decir? Que después de unos años el elástico ha de venir hasta aquí nada más. Hasta ahí lo jaló, pero cuando retorna solamente va a retornar hasta aquí. Y ya no tiene la capacidad de volver hasta aquí. Esto es lo que se llama pérdida por relajación del elástico. Ahora ese elástico llámenlo cable o torón. Ese cable o torón lo jalan, lo sueltan y esto vuelve. Pero si lo sueltan de golpe, produce un chicotazo que les revienta la viga. Entonces este soltado tiene que ser lentamente hasta que, porque está transmitiendo su reacción de compresión
al hormigón. Así. En todos los puntos de producción y subtracción. Está queriendo volver este cable a su tamaño original. Y al tratar de volver, está creando la compresión interna en la estructura. Entonces, primero estiro los cables, por eso dice pretensado. Quiere decir que los cables son tensados o estirados antes del endurecimiento del hormigón. Y postensado significa que los cables son estirados después del endurecimiento del hormigón. Por eso que tenía yo la vaina aquí, vacío todo esto, y después recién meto los cables, los anclo de un lado y teso del otro lado. Pero sí está endurecido. Entonces estoy tesando estos cables después del endurecimiento del hormigón. Por eso hay el sistema pretensado y el sistema posttensado. La próxima clase vamos a ver qué conviene, qué no conviene, cuándo se debe hacer pretensado, cuándo se debe hacer posttensado, cómo se calcula uno, cómo se calcula el otro. Pero fíjense, sistema pretensado, la misma tensión que en el sistema posttensado. Lo que puede cambiar la excentricidad, nada más. ¿Por qué? Porque esto yo puedo estirarlo si quiero hasta aquí abajo. En esto no puedo abarcar más de K sub B. ¿No? Esta excentricidad no puede ser mayor a K sub B, porque me saldría del núcleo central. En cambio, en este caso, no estoy tesando del centro, estoy tesando aquí. Entonces yo podría jalar aquí siempre que esté dentro del núcleo central, porque si me salgo del núcleo central en el punto de aplicación del gato, se puede aplicar torsión. Y si yo teso con torsión, va a reventar esta línea. ¿Alguna pregunta? Todo claro, Inge. Bien. Si no hay más preguntas, vamos a quedar aquí y nos vemos el día de mañana.